Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en el que nos topamos de frente con las consecuencias de la rápida irrupción de los talibanes al poder en Afganistán. Todo un vuelco a la situación política mundial. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuenta con que tendrá consecuencias sobre el equilibrio de poder en el mundo. Dentro del propio Afganistán veremos cómo aparecen síntomas de una crisis humanitaria inminente mientras unos pocos nacionales consiguen dejar atrás el país. La Unión Europea aún no ha acordado una política de acogida conjunta. Todo ello mientras el depuesto presidente Ashraf Ghani asegura que su salida es eventual y que va a volver. Mientras, en Haití, a la tragedia del terremoto, a la tormenta de este fin de semana, que ahora sigue crecida hacia México, se suma la actuación de bandas armadas que controlan el acceso a las zonas donde llega ayuda internacional. Y además, incendios en California y varios países de Europa, masiva movilización en Buenos Aires, en demanda de planes sociales y empleo, entre otras noticias que les ofrecemos ahora. Todo ello a los 85 años del asesinato en España de Federico García Lorca por los sublevados contra la República. Un aldabonazo sobre la tragedia no reparada de miles de muertos aún por desenterrar e identificar. Les ofrecemos ahora las claves del día en 20 minutos. El presidente Ghani planea volver a Afganistán, que da los primeros pasos para un traspaso de poder con los talibanes, prometiendo un gobierno pacífico e inclusivo. La Unión Europea busca un nuevo enfoque para Afganistán. Josep Borrell espera que los estados comunitarios no se peleen por ver quién se hace cargo de los refugiados afganos. El fuego no da tregua en el sur de Europa. El incendio de Navalacruz, en Ávila, uno de los más importantes de la historia de España, ha arrasado más de 22.000 hectáreas. Crece la desesperación entre los haitianos ante la lenta llegada de la ayuda internacional. Se registran más de 2.000 muertos y 12.000 heridos por el terremoto del sábado. Perú solicita a la justicia chilena ampliar los cargos de extradición contra Alberto Fujimori por la supuesta venta de armas a la guerrilla de las FARC en 1999. Incertidumbre y preocupación en Afganistán, que aún espera a conocer el futuro gobierno que se formará en los próximos días, mientras en las calles de Kabul la presencia de los combatientes talibanes armados es más que notable. El depuesto presidente Ashraf Ghani ha hablado por primera vez desde la caída de la capital para negar haber huido voluntariamente del país. También ha dicho que tiene intención de volver. No tenía intención de huir y abandonar el país. Actualmente estoy en los Emiratos para evitar un derramamiento de sangre. Y estoy en consultas para volver a Afganistán y continuar la lucha juntos para garantizar la soberanía afgana y para restaurar los valores islámicos reales y los logros nacionales. Mientras tanto, han aparecido fotografías del expresidente afgano Hamid Karzai manteniendo conversaciones con un alto comandante talibán, supuestamente para organizar un traspaso de poder pacífico. Los líderes políticos talibanes exiliados, entre ellos el jefe del movimiento, el mulá Abdul Ghani Baradar, habrían regresado a Afganistán esforzándose por presentarse como aspirantes a un gobierno inclusivo. Sin embargo, las escenas de caos que se suceden en el aeropuerto de Kabul con gente desesperada por escapar del país muestran que a muchos no les convence el discurso talibán de moderación y paz. Los gobiernos extranjeros se apresuran a evacuar a sus ciudadanos y colaboradores, pero pese a las promesas de un pasaje seguro, se han denunciado casos de mujeres y niños golpeados por combatientes talibanes cuando intentaban llegar a las pistas de aterrizaje. Aterriza en la región de Madrid el primer vuelo con refugiados afganos y personal de la Embajada de España. El vuelo procedente de Kabul llegó a la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 4:30 de la mañana con 53 personas, 5 de ellas españolas. El resto son colaboradores afganos acompañados de sus familias. Tras bajar del avión, los pasajeros fueron dirigidos a un hangar donde un personal sanitario les practicó una prueba de antígenos. Los ministros de Exteriores, Juan Manuel Álvarez, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han recibido a los viajeros en la pista de aterrizaje. Está previsto que los ciudadanos afganos, luego de que sus datos sean registrados, comiencen su trámite de demanda de asilo y después se repartirán en centros de acogida o pisos del Estado, en el caso de las familias. El proceso de adaptación durará unos 6 meses y será acompañado por psicólogos.
El ministro de Exteriores informó más adelante que en Afganistán quedan muy pocos españoles, exceptuando el embajador y unos cuantos funcionarios necesarios para proseguir la evacuación. También detalló que el gobierno está haciendo todo lo posible para traer a España a todas las personas que han trabajado con el cuerpo diplomático. Sin embargo, confesó que la tarea no será fácil, puesto que hay traductores y colaboradores afganos que se encuentran todavía escondidos y no pueden acceder al aeropuerto. Se espera que este jueves llegue otro avión y el sábado un tercero. Las Fuerzas Armadas alemanas han logrado evacuar a más de 900 personas de Kabul. Claudia Pep Müller, trabajadora de una ONG alemana en Afganistán, estaba a bordo de uno de los varios vuelos realizados. En Alemania cuenta Euronews su experiencia. Dice que hay momentos que nunca olvidará. Cuando llegamos al aeropuerto de Kabul era igual que en televisión, gente desesperada, padres y madres desesperados, gente sosteniendo sus documentos, personas que decían no tenemos papeles pero tienen que llevarnos con ustedes, ayúdennos porque ahora no podemos tramitar ningún documento. Tenían niños aferrados a sus piernas, completamente angustiados por la situación, una tensión en la que los estadounidenses acabaron por disparar al aire para recuperar el control. Fue muy duro. Ella trabaja para Friedensdorf International, una ONG que traslada a los niños heridos y enfermos de las zonas en crisis a Alemania para que reciban tratamiento médico. Dice sentirse decepcionada de haber dejado a decenas de niños atrás. Kabul se convirtió en una ciudad fantasma de la noche a la mañana. La gente está asustada y yo solo diría que allá se necesita ayuda y que un desastre humanitario podría ser inminente. Claudia tiene previsto regresar a Kabul el 31 de agosto y espera reanudar cuanto antes las evacuaciones de niños que necesitan asistencia médica urgente. El gobierno ha reiterado que las Fuerzas Armadas alemanas evacuarán a afganos de Kabul siempre que sea posible. La rápida llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha dado un vuelco a la situación política mundial. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, considera que tendrá consecuencias sobre el equilibrio de poder en el mundo. Los eurodiputados analizan cómo repatriar a ciudadanos comunitarios, así como la estrategia a seguir en el marco geopolítico en el país. La Unión Europea necesita un nuevo enfoque para Afganistán y toda la región que tenga en cuenta las nuevas circunstancias y el hecho de que otros actores globales, especialmente Rusia y China, intentarán llenar el vacío político en el país. Tenemos que presentar una postura unida y trabajar estrechamente con nuestros socios y aliados para preservar la paz y la seguridad en esa región. En España, el primer avión con un grupo de evacuados de Afganistán, formado por 53 personas, aterrizó de madrugada en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Se trata de 5 españoles y de afganos que han trabajado para España y sus familiares. Borrell agradeció al gobierno español que haya acogido a los refugiados en un primer momento. Esperemos que esta operación de redistribución funcione, que no mostremos una vez más nuestras diferencias y que no nos peleemos por ver quién se hace cargo de estas personas. Pero no podemos sacar a todos los ciudadanos afganos de su país. Así tenemos que hacer frente a una situación en la que se puede decir deben hacerlo, y en la que lo más importante es qué podemos hacer nosotros. Muchos afganos se agolpan en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul para tratar de abandonar su país. En la Unión Europea, buena parte de la población pide que se acepte a los migrantes afganos sin reservas, pero algunos políticos temen otro estallido de sentimiento antimigrante entre los votantes. Afganistán se juega mucho en estos momentos y el mundo entero ha seguido de cerca la evolución de los acontecimientos en Kabul, donde el gobierno oficial se ha disuelto y los talibanes tienen ahora el control. Entre los muchos actores implicados en la crisis se encuentra el vecino Pakistán. La potencia nuclear ha sido acusada durante mucho tiempo de apoyar y financiar a los talibanes. Muchos creen ahora que Islamabad sale ganando del dominio talibán del país. He preguntado al embajador de Pakistán en la Unión Europea cómo veía la toma de posesión de los talibanes. Vamos a ver. Pero para nosotros lo importante es la inclusión.
Y debe ser el pueblo afgano el que decida qué tipo de sistema quiere y qué tipo de país quiere. En estos momentos los afganos no parecen ser capaces de decidir por sí mismos. ¿Qué está haciendo Pakistán? ¿Qué se puede hacer para ayudarles y contribuir a resolver la situación? Bueno, estamos instando a todas las partes a que hablen entre sí. En estos momentos tenemos una delegación de políticos afganos que están en Islamabad y estamos hablando con ellos. Y como ya he dicho, queremos un proceso inclusivo en Afganistán. Y apoyaremos cualquier proceso que sea representativo del pueblo y que incluya a todo el mundo. Pakistán está trabajando con la comunidad internacional para la evacuación de los miembros del cuerpo diplomático en Kabul y miembros de organizaciones internacionales y periodistas que quieran abandonar el país. Muchas personas en Afganistán consideran que Pakistán es responsable de financiar e incluso armar a los talibanes. ¿Cuál es su respuesta a esto? Esta idea de que Pakistán está financiando a los talibanes y de que Pakistán está apoyando a los talibanes es equivocada. Como he dicho, no tenemos ningún favorito en Afganistán. No apoyamos en absoluto a los talibanes ni los financiamos. Avanza sin control. Los bomberos no logran contener un incendio forestal cerca de la Costa Azul 3 días después de que el fuego comenzara a quemar los bosques de la región. Además de miles de hectáreas calcinadas, hay que lamentar la muerte de 2 personas cuyos cadáveres fueron encontrados en el interior de una casa reducida a cenizas por las llamas. Más de 1000 bomberos trabajan sin descanso en las labores de extinción. Miles de turistas y ciudadanos residentes en la zona han sido evacuados. Grecia sigue siendo uno de los países más afectados por los incendios estivales. El fuego ha devorado grandes extensiones boscosas y pinares al noroeste de Atenas. Cientos de personas, varios hidroaviones y helicópteros participan en el dispositivo desplegado para tratar de contener su avance y evitar que alcance un grupo de viviendas en la zona de Vilia. Los griegos están sufriendo la ola de calor más grave en décadas. En España, el incendio que comenzó el pasado sábado en Navalacruz, en la provincia de Ávila, está controlado y perimetrado por los bomberos y por miembros de la UME. Ha arrasado más de 22.000 hectáreas y está considerado como uno de los más importantes de la historia del país. Un nuevo incendio en California arrasa un pueblo de unos 1.200 habitantes cerca de Sacramento, la capital del estado dorado. El fuego, bautizado por las autoridades como Caldor, explotó en tamaño el lunes por la noche, en palabras de la Oficina de Servicios de Emergencia. Muy pocas casas quedaron en pie tras el paso de las llamas, aunque a pesar de la magnitud de los daños materiales, no hubo ninguna víctima mortal gracias a las miles de evacuaciones que se realizaron. La costa caribeña de México se blinda para la llegada del huracán Grace, evacuando hoteles pequeños, abriendo refugios y hasta prohibiendo el consumo de alcohol. Grace amenaza con traer consigo vientos huracanados, mareas, marejadas y hasta 30 centímetros de lluvia. La tormenta tiene vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora con ráfagas mayores. Hay un aviso de huracán para la península de Yucatán desde Cancún hasta Punta Herrero. Los haitianos piden desesperadamente la ayuda internacional. Los últimos fenómenos naturales que han azotado al país han dejado una estampa dantesca. Las víctimas mortales del terremoto son ya más de 2.000 y hay cerca de 13.000 heridos. Los recursos llegan con cuentagotas, lo que ha despertado la desesperación en los miles de ciudadanos que han quedado sin hogar. Muchos dicen sentirse abandonados por las autoridades. Por su parte, el personal de ayuda internacional sobre el terreno asegura que escasean los equipos médicos y el material sanitario para hacer frente a la alta demanda en los hospitales. Hospitales que en su mayoría no tienen ni siquiera agua o electricidad. Pero más ayuda humanitaria viene en camino. Un vuelo de la Cruz Roja llega este jueves a Haití cargado de medicinas. España también ha enviado un avión con 10 toneladas de material médico y 4 expertos en emergencias, sanidad y protección civil, que colaborarán junto a otros 3 especialistas europeos de diversas áreas. Varios países latinoamericanos también asistirán a Haití.
Perú solicitará a la justicia chilena ampliar los cargos de extradición contra el expresidente Alberto Fujimori y sumar también la supuesta venta de armas a la guerrilla de las FARC en 1999. Así lo anunció este miércoles el primer ministro Guido Bellido, que a su vez está imputado por presunta apología del terrorismo y lavado de dinero. Esta extradición tiene que ver justamente de haber proveído a los grupos terroristas en Colombia, que es la FARC, de armas cuando el expresidente Alberto Fujimori estaba en funciones. Fujimori, de 83 años, cumple una condena de 25 de cárcel por delitos de lesa humanidad, aunque también pesan sobre él distintos casos de corrupción. Fujimori ya había estado rodeado de acusaciones de este tipo. Su cercano asesor, Vladimiro Montesinos, fue condenado en 2006 a 20 años de prisión por adquirir en Jordania 10.000 fusiles AK-47 que vendió y distribuyó a las FARC. Desarmada. Otra piedra en el camino en la difícil andadura del gobierno de Pedro Castillo. El ministro de Exteriores peruano dimitió este martes tras la polémica por unas antiguas declaraciones. Héctor Béjar habría acusado a la Marina de Guerra de iniciar el terrorismo en el país en los años 80, lo que le ha costado la salida del gobierno a unas 3 semanas de jurar su cargo. Desde la oposición aplauden este cambio en el Ejecutivo peruano. Los congresistas del Partido Morado hemos solicitado que se haga una serie de rectificaciones en el Ejecutivo en aras de no polarizar, ¿no? Porque acá no estamos para pensar en vacancias, acá no estamos para pensar en cuestiones de confianza y desestabilizar, ¿no? Acá estamos pensando en la gobernabilidad y creo que todo aquello que sume en ese sentido está muy bien. Una gobernabilidad que se tambalea a menos de un mes de la formación del gobierno del izquierdista Pedro Castillo, cuyo gabinete ha sido señalado por corrupción. El primer ministro Guido Bellido, del ala más radical del Partido de Perú Libre, y el líder de esta formación, Vladimir Cerrón, fueron imputados por presunto lavado de dinero antes de llegar al gobierno. Hasta ahora el Ejecutivo de Castillo no ha recibido el voto de confianza del Parlamento de mayoría conservadora, que se prevé complicado ante la ola de escándalos que han salpicado a sus ministros. Miles de manifestantes desbordaron las calles de Buenos Aires para reclamar más programas sociales y más empleos. La protesta no solo se llevó a cabo en la capital, sino también en otras ciudades de Argentina. Los asistentes del evento reclaman al gobierno de Alberto Fernández empleos dignos y subir las ayudas sociales, que son tan necesarias en estos momentos de pandemia. El gobierno tiene que entender que hay una emergencia, tiene que dejar de ajustar las cuentas fiscales porque está golpeando a los que menos tienen. Las manifestaciones sociales se han incrementado este año en Argentina ante la crisis económica que atraviesa, profundizada por la pandemia de la COVID-19 y ante las elecciones primarias de este 12 de septiembre que se realizarán para elegir a los candidatos a las legislativas de noviembre próximo. Argentina registró una inflación interanual del 51,8% en julio pasado, caída del empleo y una pobreza que ya había trepado al 42% en el segundo semestre de 2020, luego de que la economía sufrió el año pasado la segunda caída más profunda desde 2001, acumulando 3 años en recesión. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos condena la situación en Birmania. La organización asegura que en torno a 1.000 personas han perdido la vida en el país desde el golpe de Estado como consecuencia de la violenta campaña de represión lanzada por las autoridades. A las muertes durante concentraciones antimilitares se suman muchos fallecimientos de ciudadanos en los centros de interrogatorio. El fiscal general de Malta pide cadena perpetua para el empresario Jürgen Fenech por su implicación en la muerte de la periodista maltesa Daphne Caruana el 16 de octubre de 2017. El magnate, objetivo de las investigaciones de la reportera, se enfrenta a cargos de complicidad en asesinato y asociación delictiva. Daphne Caruana murió al explotar una bomba colocada en su vehículo. Cuando se cumplen 85 años del asesinato de García Lorca, su cuerpo aún no ha aparecido. El poeta y dramaturgo es uno de los más representativos de la literatura española del siglo XX. Fue fusilado por el bando franquista un mes después del estallido de la Guerra Civil por defender los valores de la República Española.
A día de hoy no se conoce con exactitud la ubicación de sus restos, lo que lo convierte en un símbolo de todas las víctimas del franquismo que aún quedan por identificar. Se cree que el cuerpo de Lorca podría estar enterrado en el barranco de Biznar, en Granada, junto al de otras 200 personas. Nuestro objetivo es sacar a todo el mundo de aquí. No hay diferencia para nosotros entre un trabajador de la fábrica de la pólvora del Fargue que fueran asesinados, o un rector de la Universidad de Granada, o una persona tan relevante como Federico, porque al final al cabo todos eran hombres y mujeres que tenían un concepto de la libertad y por ello perdieron su vida, ¿no? Recientemente el gobierno español aprobó 150.000 euros para labores de exhumación en esta fosa común. Los trabajos comenzarán el próximo mes de noviembre. Se estima que en España habría unas 130.000 víctimas de desapariciones forzosas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Pueden seguir con nosotros en nuestro canal las 24 horas del día, también en las redes sociales. Les dejamos con un no comment, la celebración de la fiesta musulmana del Día de la Ashura, conmemoración chií, pese al riesgo de pandemia en la ciudad iraquí de Kerbala. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. يسقيهم كأسا مصبا